Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar pizza. Concretamente vamos a preparar pizza margarita, que fue la primera pizza que se creó tal como conocemos la pizza hoy en día, y luego vamos a hacer dos variantes, una vegetal y una con carne. Vamos a empezar con la masa, mezclando los ingredientes secos. 250 gramos de harina de fuerza y 3 gramos de sal, para que el contacto de la sal con la levadura sea el menor. Por otra parte vamos a entibiar 125 mililitros de agua. Vamos a añadir 7 gramos de levadura seca y una pizca de azúcar. Disolvemos y añadimos el líquido a la harina. Añadimos 15 mililitros de aceite de oliva y mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Dejamos fermentar 2 horas o hasta que doble el tamaño. Si tenéis dudas sobre qué tipo de levadura utilizar o la fermentación, os dejo un vídeo en la tarjeta de arriba. Una vez tengamos la masa fermentada, vamos a separar la mezcla en 3 porciones y la vamos a estirar muy fina, de 2 o 3 milímetros aproximadamente. Para la pizza margarita vamos a utilizar salsa de tomate, albahaca fresca, mozzarella y parmesano. Poner las hierbas frescas en la base de la pizza y cubrirlas con queso puede parecer raro, pero es la manera tradicional de cocinarlas sin que se quemen. Para la pizza vegetal vamos a utilizar salsa de tomate, calabacín, berenjena, tomate fresco y un poco de queso parmesano. Recordad que si hay algún producto que no queréis o podéis comer, como el queso, podéis utilizar algún equivalente. Actualmente hay muchos quesos vegetales. Para la pizza de carne vamos a utilizar salsa de tomate, butifarra, mozzarella y parmesano. Finalmente vamos a cocinar 15 minutos a 200 grados con el horno precalentado. Y aquí tenemos esta maravilla de la naturaleza que es la pizza. La verdad es que yo siempre he pensado que comer pizza no es poco saludable. Si te paras a pensar qué diferencia hay entre una pizza, un plato de pasta, un bocadillo, unos tacos, ninguna. Es agua, harina y el relleno. Hay relleno vegetal, hay relleno con poca grasa, así que pizza a diario. Bueno, no me enrollo más que me quiero comer la pizza. Si queréis aprender a hacer la salsa de tomate, os dejo un vídeo en la tarjeta de arriba. Si os ha gustado, dadle a like y compartir. Recordad que tenéis los ingredientes en la cajita de información y en mi página web. Y que podéis seguirme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGC4. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Close till I get up. Time is barely on our side.